que tiene 2 o 3 televisiones, que tiene yo no sé cuánto y tal, pues bien podía haberse gastado un poco de dinero. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Yo se lo dije. Pero déjate tú, ¿no? No conozco de nada. Pero yo no. Pero el libro a mí me interesó muchísimo porque, aunque tú no lo creas, parte de aquellas personas que tú entrevisté en el... entrevistaste, las conocías, aunque ellas se pusieron una careta, ¿entiendes? Ah, la reconociste. Sí, la conocí mucho porque después del libro me la he encontrado. Y digo, este es el Antonio. Bueno, Nada, no, yo no conozco a Lara, no soy nada responsable. Joder, no te digo, es porque te No, ya, hayas mirado, no vayas a creer que... Me mirabas, me sentí interpelado. No, yo claro, conozco. claro. No, yo... Toma para ver el internet. Sí, para internet. Mi experiencia, claro, es completamente distinta tanto a la de Carlos como a la de Antonio. Para mí la idea fundamental de Almería era el contraste que producía llegar de una ciudad como Madrid en los años 60 a un sitio, no ya como Almería, sino como esta zona, Antas, Vera, Garrucha. Y era un contraste pues muy llamativo para un niño de pocos años. Era pasar de una ciudad donde, bueno, con todos los problemas que había entonces y la situación que había entonces, había luz eléctrica, a un sitio donde la luz eléctrica no es que no existiera, pero era escasa. Siempre recuerdo que en la mayor parte de las casas de esta zona pues había como mucho una bombilla, 2 bombillas, en algún cuarto. Para ir a dormir había que ir con quinqué o con candil, se podía escoger uno u otro, pero luz eléctrica no había. Las calles eran calles oscuras, eran calles por lo demás donde no había ningún temor, excepto los fantasmas que se crearan a los niños, pero desde luego no temor de que ocurriera nada. Por lo tanto, para mí la evocación de Almería, sobre todo una evocación de ese contraste, de cómo en España había zonas, Madrid, donde, como digo, no es que fueran desarrollados, era un país desarrollado, España en los años 65, 66, 67, pero había zonas en una situación mucho más difícil como era esta región. Luego, el contacto para mí simultáneo prácticamente las fotografías de Carlos Pérez Siquier y los libros de Juan Goytisolo, no solamente la Chanca y Campos de Níjar, sino con el último ensayo del furgón de cola, ese libro... Sí, yo te tengo que interrumpir, que sí, cuando quieras. La reflexión más lúcida que yo he visto sobre mis fotos de la Chanca han sido tú en El pasajero de Montalbán. Y además es un gran libro, ¿entiendes? Que quizás en la portada, hombre, es quien es, pero quizás no, la gente muchas veces compra los libros por la portada, por la imagen, pero el texto es maravilloso y yo lo recomiendo. El pasajero de Montalbán, ¿sí? Se me haría... Muchas gracias, te da gusto interrumpir. Bueno, Varias, es posible. No, pues, como digo, para mí el descubrimiento simultáneo de las fotografías de Carlos Pérez Siquier y de los textos de Juan Goytisolo sobre Almería, tanto Campos de Níjar como La Chanca, como también Tierras del Sur, el último ensayo del furgón de cola, que hoy justamente en casa de mis padres está viendo, y es la primera edición de Tal Modo Ibérico, que debe ser algún familiar que lo trajo de Francia, la primera edición del año 67, que es en la que lo leí. Tuvo para mí un efecto, digamos, sorprendente, en la medida en que, bueno, pues cuando uno oía hablar de Macondo pensaba eso, en un mundo fantástico, pero de repente yo lo que me di cuenta es que aquel paisaje de contraste con Madrid era el Macondo de otros, es decir, que Carlos Pérez Siquier de algún modo nos creaba un mundo nuevo y Juan Goytisolo hacía materia literaria fundamental para su obra de los paisajes de Almería. Para mí esto fue lo más llamativo. Luego, yendo a las fotografías de Carlos Pérez Siquier, para mí, como digo, fueron toda una revelación, no ya de la realidad que reflejaban, sino de lo que él decía y ha insistido un par de veces, de un punto de vista humanista. Y hasta bien entrado los años 70, 80, en España hubo 2 puntos absolutamente dramáticos en la situación social, casi podríamos decir en la situación sanitaria, que eran las urbes por un lado y la Chanca por el otro.
Y Carlos Pérez Siquier lo que consigue en La Chanca efectivamente es poner de relieve la dignidad de los personajes que hay en esas fotografías. Detalles que se adelantan mucho a la sensibilidad de los tiempos. Por ejemplo, todas, en fin, creo que todas, hay alguna excepción, pero en fin, la inmensa mayoría de las mujeres que aparecen en las fotografías de Carlos Pérez Siquier en La Chanca aparecen trabajando. Y la mayor parte de los hombres aparecen en escenas de ocio o posando. No se ve a ninguno trabajando. Curiosamente, se les ve borrachos, se les ve... Bueno, puedo interrumpir también Sí, un poco, por favor. sí, es como antes. Cierta medida. Sí. También era verdad que es que gran parte de los hombres habían emigrado. Estaban en Barcelona, habían ido a América, y entonces allí lo que quedaba era residual. Sí. O porque eran mayores, porque eran unos barcos. ¿Entiendes? Los hombres realmente trabajan. ¿Entiendes? Lo que pasa es que no estaban allí, ¿no? Estaban haciendo patria para mandar el dinero allí a todos. Menos mal que me ha interrumpido Carlos, porque era justo lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que justamente la sensibilidad que reflejaba era esta. Es decir, los hombres estaban trabajando cuando se ponían ante la cámara, era justamente en momento de ocio o posando. Que no había manera de por la emigración, justamente porque tenían que salir a trabajar fuera del barrio, mientras que las mujeres trabajaban en el barrio y eran trabajos duros, llevando las fotos de las fuentes, llevando a las criaturas, las coladas. Son fotos, como digo, que reflejan de manera extraordinaria la dignidad de las personas. ¿Y por qué insisto tanto en esto de que reflejan la dignidad de las personas? Porque junto a las Urdes, que sí tiene una tradición de tratamiento digno de la situación, en algunos autores muy tempranos y que luego dieron un giro, con el que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, como es el doctor Marañón, pero el doctor Marañón en un momento cuando todo el mundo está explicando a principios de los años 30, durante la República, bueno, perdón, incluso antes de la República, por esto que voy a contar, él hace sus primeros viajes a las Urdes, lo que dice es, este no es un mundo mágico, este no es un mundo, como diría por ejemplo Unamuno, donde la gente ama tanto la libertad que prefiere la miseria antes que irse a trabajar a Salamanca. Esto no es nada de esto, sino que esto es, dice literalmente, da la impresión de asistir a una zona donde los enfermos se encuentran enfermos salidos a medio curar de un hospital. Es un problema básicamente sanitario. Es decir, la gente no puede vivir en estas condiciones, dice el doctor Marañón. Y consigue que Alfonso XIII, uno de los últimos viajes que hace dentro de España, sea un viaje a las Urdes. Viaje que también es muy revelador porque sirve de algún modo para que los escritores tomen posición y revelen su verdadera, no quisiera decir ideología, pero sí su verdadera actitud frente a eso que dice Carlos, el humanismo. Autores como Ramón Gómez de la Serna dicen, lo toman no con humor, que es muy positivo tomarlo con humor, no es una cuestión de humor, es una cuestión de aproximación, digamos, de con qué sensibilidad acceden a eso. Ramón Gómez de la Serna dice, bueno, los personajes de las Urdes son tan pequeños que pasaban corriendo por debajo del caballo de Alfonso XIII como si fuera el Arco del Triunfo. Bueno, sí, la verdad, pues, tiene gracia, sí, no vamos pero en fin, es una gracia un poquito complicada. Unamuno habla de la libertad que se respira en las cumbres. Y muy pocos autores dicen, en las Urdes lo que ocurre es que hay un problema dramático, sanitario, de pobreza, de miseria. Cuentan lo que ocurre con las mujeres, que por ejemplo tienen que dejar morir a sus propios hijos para amamantar a cambio de dinero a los hijos de las señoras de Salamanca, que es una situación dramática. Es decir, el humanismo, muchas veces en el reflejo de las Urdes, es prácticamente nulo. Y hay otro caso que a mí me parece muy ilustrativo, porque fue el que también me llevó a apreciar el valor de las fotografías de Carlos y de los textos de Juan Goytisolo, que es el caso de la Alcarria. Camilo José Cela escribe un libro a principios de los años 40, El viaje a la Alcarria, y si se mira ese libro, que curiosamente fue el que inspiró a Juan Goytisolo en sus campos de Níjar, según él confiesa, es decir, cómo se puede perturbar la lectura y la interpretación de un libro, es un libro donde lo que no hay es humanismo. Es decir, hay un engrandecimiento sistemático de los paisajes y un desprecio absoluto de las personas que viven allí. Curiosamente, los únicos personajes que son simpáticos en el libro de Cela es el alcalde franquista de Pastrana, don Mónico, y una pareja de la Guardia Civil.
Todos los demás son fulano que tiene dientes de conejo. La caricatura. Una caricatura despiadada de los habitantes de Alcarria. Sí, ¿te puedo interrumpir otra vez? Como siempre. Con permiso, ¿entiendes? Si acaso me estoy extendiendo... Pues... No, al contrario, Carlos, queremos oírte a ti. Entonces, la Urde, aquello era peor que la Chanca casi, ¿no? Eran los dos peores sitios de... Estaba más lejos. Estaba más lejos. Pero, ¿qué ocurría? Que allí fue un fotógrafo, Eugenio Smith, que lo publicó en Life, y entonces tuvo una repercusión de lo que era aquel comarca. Entonces, eso tuvo incidencia sobre el gobierno. Y fueron, y no muy rápidamente, pero trataron de suavizar todo aquello, tal, o sea, de arreglar Franco. Mientras en la Chanca ocurrió lo siguiente. Como te decía, desde aquí ya habían dado alarmas, pero esas alarmas se quedaron de pronto quietas porque resultaba que decían que iba a venir Francisco Franco a Almería como consecuencia de las primeras actuaciones que se hizo en el Instituto Nacional de Colonización, que ahora toda la cosa de invernadero y tal. Y entonces, aprovechando de que venía Franco, le iban a decir, este barrio hay que quitarlo porque yo no sé qué, no sé cuánto. Pero Franco no vino. No sé si es que se enteró de la situación que estaba y siguió, y ha tardado muchísimo en recuperarse, gracias a los habitantes suyos, pero ha tardado mucho más que en la Urdes y mucho más que en la... Sí. Ya te digo, pero... No, ya quiero seguir, nada. Bueno, pues retomando lo que dice Carlos, efectivamente, las Urdes sí que tiene ese informe que hace Marañón, ese viaje de Alfonso XIII. Hay algo muy importante también, que es que cuando se proclama la República, el gobierno de la República encarga a Luis Buñuel que haga un documental, que es un documental en fin, conmovedor de la situación que hay. Y en el año 54, Franco va efectivamente a las Urdes. Y ahí hay todo un avances, se hace, en fin, con toda la propaganda imaginable, pero Franco hace el famoso viaje a las Urdes. En el caso de la Chanca nada de esto se produce. Y hay que decir, y yo quiero recordar a una persona que hace unos esfuerzos en fin, impagables por la Chanca, que es Pepe el Barbero. Pepe el Barbero es alguien que desde los años 60, años 70 se compromete con el barrio, entra en contacto con Ramón de Torres, el arquitecto, es alguien que dedica gran parte de su vida gratuitamente, esfuerzo, a recuperar la Chanca y a producir aquello que Carlos también señalaba y que es muy ilustrativo de cuál ha sido el recorrido de la Chanca. Y es que la gente de la Chanca se siente orgullosa de lo que han avanzado, que cuando uno visita la Chanca pues puede tener la impresión de que faltan cosas por hacer. Bueno, pero lo que se ha hecho es excepcional en los últimos años. Y toda esta secuencia que llega hasta Antonio Orejudo con su libro sobre Almería, es una secuencia que efectivamente no creo que haya que responsabilizar a nadie de la imagen de una provincia. Yo siempre recuerdo un escritor húngaro, Peter Esterházy, que vino a Madrid y le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué escribe siempre sobre Budapest? Dijo, qué raro que yo escriba sobre Budapest. Yo escribo sobre una ciudad y a veces me sale Budapest, pero normalmente no tengo ni idea de si sale Budapest o no. Bueno, pues no se sabe si sale Budapest o no, o sale la Chanca o no. Lo que sí es verdad es que en esta, digamos, mantenimiento primero y recuperación de la dignidad de las personas de la Chanca, esta conciencia de que tienen que hacer esfuerzos que se concretan, para no hablar en abstracto, cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención en alguna de las visitas a la Chanca, que es las propias madres del colegio público, al que no llegaba el presupuesto para la comida a los estudiantes, se organizan para hacer la comida a los estudiantes, los niños que van a estudiar. Hay una cosa que es concreta, no es hablar de la dignidad por hablar por la dignidad, es un barrio dispuesto a salir adelante. Y eso, como digo, ese trayecto es un trayecto que arranca con fotos de Carlos Pérez Siller, que arranca con alertas y denuncias de Juan Goytisolo, que sigue después con un documental de Juan Goytisolo, que cuando se va a proyectar en Roma
de repente hay un atentado y desaparece, y la copia ha aparecido hace apenas un año o 2 años, por ti solo. Es decir, que era todo un combate por mostrar aquella realidad. Y como digo, llega pues ya hasta el libro de Antonio Orejudo, donde hablar de Almería, tierra de mocos y legañas, pues ya no tiene mucho sentido. Se puede hablar de sus deficiencias, se puede hablar de sus virtudes, se puede hablar de sus defectos, efectivamente, como decía Antonio, exactamente igual que en cualquier otra ciudad del mundo. Pero ha sido un recorrido, insisto, los fotógrafos, los artistas, los escritores han tenido no digamos, la misión de representar, de crear un Macondo, sino de acompañar un esfuerzo de los propios habitantes de la Chanca y en general de los habitantes almerienses.